Empezamos el día de ayer con un tema que se llama Siguiendo el rastro. ¿El rastro de quién? El rastro de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 6, y solamente leemos el versículo 20, Hebreos capítulo número 6, solamente leemos el versículo número 20. Dice la palabra del Señor, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un solo sumo sacerdote tenemos hoy en día, se llama Jesucristo. Entonces, permítame seguir diciéndole cosas que tienen que cambiar nuestra percepción del Evangelio. Definitivamente la tienen que cambiar. Porque si nosotros seguimos mezclando el Antiguo Testamento con el Nuevo, no vamos a lograr nada. La mezcla de dos cosas. ¿Sabe por qué el Señor habló de cosas como el vino nuevo en odres viejos? De eso. Hablando de que el Evangelio no puede contener un vino viejo, el Evangelio es un odre nuevo. Y en ese odre nuevo hay que echar el vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? El vino que no se ha fermentado, el vino de la gracia de Dios, el vino de la justicia de Jesucristo, el vino del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Eso es. Y hermano, es necesario avanzar en este entendimiento, porque si ustedes miran, el Señor Jesús fue muy claro cuando Él empieza a hablar de los mandamientos muy pequeños. En Mateo capítulo 5 dice, y cualquiera que no obedezca esos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los demás, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y empieza a decir cuáles son los mandamientos muy pequeños, y lo dice de esta manera: oíste que fue dicho, dice, mas yo os digo. ¿Sí lo está entendiendo? Él se atrevió a decirle, todo es nuevo. ¿Qué pasó? Todo es nuevo. Entonces alguien dice en ese mismo capítulo 5, dice, pastor, pero es que él dijo que mientras que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque mientras que duren el cielo y la tierra, ni una tilde ni una coma será cambiada. Ah, sí, pero resulta que él está hablando de la verdadera aplicación de la ley, que ahora se... Tantas cosas del Antiguo Testamento, y las traemos y las aferramos y nos abrazamos a ellas, de tal manera que el diablo se está aprovechando de eso para que los judaizantes lleguen a las iglesias cristianas y le digan a usted, hay que volver a la raíz, toca ir a aprender hebreo. Y a mucha gente le parece eso la gran cosa, el wow, ay sí, ya entendí, ahora sí entiendo que tengo que ir a aprender hebreo para poder Yeshua HaMashiach. Y ni siquiera se pronuncia así, con eso le digo todo. Entonces, ¿sabe qué está pasando? Que no habíamos entendido, escuche, no habíamos entendido que el que tiene la última palabra se llama Jesucristo el Señor. Escuche. Póngale atención. Quiero leerle la Biblia, pero es que me asaltan tantas ideas. Escuche. Si a usted, por alguien, por alguna persona, usted siente que esa persona lo pone a depender de ella, perdóneme, no sé ni de dónde, ni a qué ministerio o a qué, no sé de dónde, pero hablando con una persona que trabajó en alguna congregación bajo esa figura de los 12, resulta que ellos toman, yo creo que aquí hay personas que saben más que yo de eso, pero hablando en consejería me dijo, a nosotros nos dan un líder y todo se lo tenemos que preguntar al líder y hacemos todo lo que el líder diga. Y le pregunté cuántas cosas lo había mandado a hacer el líder. Hermano, qué cosas tan catastróficas, hermano, tan contrarias a la Biblia, pero que el principio en esa congregación, le repito, no sé cuál, era obedecerle al líder. Hermano, eso no sirve. Mire, si a usted, la persona que le está enseñando, no lo lleva hacia Jesucristo, no, hermano, no sirve.
Por eso es que yo le digo, hermano, yo no tengo temor con lo que el Señor me ha enseñado. ¿Sabe por qué? Porque los procesos de consejería, de sanidad interior, es ayudarle a usted a que se conecte en comunión con Dios, a que cada día sepa que Él es más real, a que dependa cada vez más de Él y de ella. Y son cientos de personas que no me volvieron a llamar y que cuando me ven están viviendo una vida excelente porque ya se conectaron con Dios y no necesitan preguntarle al pastor Héctor nada. Porque sería terrible que yo hiciera a alguien dependiente de mí, que empezara a decirle, no, es que tiene que venir porque yo lo tengo que ungir, porque yo todos los días tengo que orar por usted, porque yo soy el que le voy. Ay, hermano, toda persona que busque que otro dependa de él está errado. No ha entendido que el Señor todo lo encerró en Cristo. Y el que no va a Cristo está perdido, está desviado. El que no habla lo que habla Cristo está perdido, está desviado. Aquella persona, póngame atención, que le aumenta a la Biblia las palabras del Señor Jesús o le quita, está perdido, está errado. Y es que este texto sirve para todo esto, hermano. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, el versículo número 3. Póngale cuidado a esto. Todo está encerrado en Cristo. Usted no puede aceptar ninguna. Por favor, perdóneme si lo digo duro, pero es que quisiera que esto le penetrara hasta su espíritu. Ninguna enseñanza que se salga de las sanas palabras del Señor Jesucristo, usted la puede aceptar. Ninguna. Mire lo que dice la Biblia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermano, tenga cuidado con aquellos líderes que empiezan de alguna manera solapada a decirle que son ellos los que tienen la revelación. Yo no hablo de revelación, que Dios se la dé a usted. Yo hablo de entendimiento, porque el entendimiento se puede comprobar en la Biblia. Si usted puede entender un texto de la Biblia, a usted se le abre un panorama impresionante y dice, uy, claro. Y puede, al entender, puede creer en muchas cosas buenas y su vida va siendo transformada conforme al propósito de Dios. Pero si usted está en una congregación, que son montones de congregaciones las que han existido y existen todavía, donde el ministro dice unas palabras en lenguas extrañas, dice, así me dice Dios, para que te diga a ti. Y son revelaciones que no están en la Biblia. Son principios que van en contra de la Biblia. Póngale cuidado. Y dicen que recibieron una revelación. Anoche estuve hablando con el Señor y Él me dijo que va a pasar esto y aquello. Y no pasa nada. Y la gente depende de esa persona, el profeta, la profeta, y no piensan en nadie más. Vergonzoso eso. Porque líder o ministro que no te lleve hacia Jesucristo y al conocimiento de Él, no, apártate de Él, apártate. Pero entonces, ¿qué le quiero decir? Es trabajo de nosotros, personal. El trabajo colectivo lo hacemos aquí, pero el trabajo personal, ya no más, hermano. La mezcla del Antiguo Testamento y del Nuevo, ya no más. Mire, Dios no va a levantar un Josué. Yo escuchaba mucho eso cuando llegué a la vida cristiana en el año 1999. Escuchaba como los pastores decían, Dios va a levantar un Josué para que se pare y no sé qué. Dios. Y el Señor me decía, no escuches eso, Héctor. ¿Por qué no? Y por eso me puse a estudiar y me di cuenta, oiga, Josué, Moisés y todos los libertadores que tuvo el pueblo de Israel, los jueces, se resumen en uno solo, Jesucristo el Señor. Ya. Entonces, por favor, cerciórese de que si no lo ha dicho Cristo, a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, en su misma persona, Juan, no lo crea, hermano. No lo crea. Porque te estás arriesgando a salirte, a desviarte de la doctrina.
de la doctrina de Jesucristo el Señor. Mire, entienda eso, hermano. El cristiano que mezcla una cosa con otra, entonces vive una vida vergonzosa delante del Señor. Porque él se justifica en su ira, él se justifica en su desesperación, se justifica en su enemistad y sencillamente siempre está diciendo, es que el rey David, es que Salomón, es que no, hermano, no. Importante que nosotros sepamos, es muy diferente las cosas en Cristo. Dije, es muy diferente las cosas en Cristo. Por eso le inquieto para que usted lea los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Allí está el resumen, óigame, allí está el resumen de la ley de Cristo. Allí está el resumen de los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia, los mismos que el Señor Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus milagros, ¿no? Y el dinero, y su power, y su grandeza, y su fama, y su justicia. Vivir de acuerdo a esos mandamientos muy pequeños es lo que requiere Jesucristo de la iglesia. Que no menospreciemos más el hecho de pagar bien por mal, el hecho de guardar silencio cuando nos insultan, el hecho de poner la otra mejilla. Ay, hermano, el hecho de darle al que nos pide, no le vaya a dar nada que usted no tenga. No vaya a prestar dinero para darle a otro, no le dé lo que no le pertenece a usted, no le dé lo de su remesa, no le dé lo de su arriendo, no le dé lo de su cuota del apartamento, no, eso no. Pero de lo que usted le puede dar, no se lo niegue. Entienda, por eso es que el Señor llamó a David el hombre conforme a mi corazón, porque David vivió la gracia en ese tiempo. David pagaba bien por el mal que le hacían. Mientras que Saúl lo perseguía, él le decía, Padre mío, mi Señor, el rey, nunca podría tocar el manto del ungido del rey, jamás. Y mientras que Saúl hablaba mal de él y lo perseguía para matarlo, David nunca pagó igual. Por eso, porque David, como una de las muchas tipologías del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, que nunca fue perfecto como sí lo fue nuestro Señor Jesucristo, entonces él mostró muchas de las bondades de la gracia. Muchas. Pero entienda, Dios no va a mandar a David. El problema de los judíos es que están esperando a un rey como David, que acabe con sus enemigos, no sé si con bombas nucleares o con lo que sea. No va a llegar. Ya el Mesías del mundo entero se llama Jesucristo, ya llegó, ya está con nosotros. Claro, ya está con nosotros. Déjeme yo, entonces, le voy a leer algunos textos para que usted pueda darse cuenta de lo que le estoy diciendo. A partir de que, ponle cuidado a eso, a partir de que Jesucristo nace, Dios se introduce en el hombre. A partir de que Jesucristo nace, Dios se introduce en el hombre, cosa que nunca había sucedido en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús crece, va a la cruz, muere, resucita y cuando sube al cielo, póngale atención a esto, cuando sube al cielo, el hombre se introduce en Dios. En el cielo hay un hombre. Y eso nos garantiza que usted y yo podemos estar allá. Por eso se llama precursor, porque fue el primero que llegó al cielo y nos está esperando. Jesucristo nos está esperando. ¿A cuántos nos está esperando el Señor Jesús? Eso. Entonces, entienda esto. Cuando el Señor Jesucristo nace, Dios se introduce en el hombre. Y cuando el Señor Jesucristo sube al cielo, el hombre se introduce en Dios. Dios en el hombre y el hombre en Dios. Esa es escúcheme, después de esto no se sigue nada. Eso es la mayor expresión del amor de Dios. Para los que desconfían del amor de Dios, para los que tienen reclamos en su corazón, que es que Dios no me da, que es que le he pedido al Señor tantos años, que es que, no, hermano, hay cosas mejores que el Señor ya le dio y de pronto no las estás mirando porque Él no te ha cumplido el capricho.
Qué terrible es. Romanos capítulo 6. Romanos el capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo número 1, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oiga, qué cosas tan maravillosas está diciendo el apóstol Pablo. Usted y yo morimos al pecado. ¿Ah? ¿Y por qué fue? ¿Por el aceite de la unción? ¿Sí? No, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por la miel que nos dieron a tomar? ¿Por la imposición de manos de algún ministro? No, hermano, no. Yo nací de nuevo y no me di cuenta cuándo. Andaba por allá en el pecado, hermano. Y lo que había hecho era empezar por curiosidad a leer la Biblia. 18 meses leyendo la Biblia y no sabía que había nacido de nuevo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mire cómo Dios nos pide a usted y a mí que entremos en una unidad con el Señor Jesucristo. Póngale atención, en una unidad con el Señor Jesucristo, que así como es Él, así somos nosotros, que lo que Él manda nosotros lo hagamos, que las cosas que Él dice nosotros las digamos y las vivamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el final del Evangelio, que usted y yo vivamos una vida nueva, que andemos en una vida nueva, no la misma que nos conocieron, no la misma que conoció nuestra esposa o que conoció tu esposo, no, una vida nueva. ¿En quién? En el pastor. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Toda la tipología del Antiguo Testamento es resumida en Jesucristo. Él es el ungido. ¿Por qué la iglesia, hermano? No, yo sí sé por qué. Por la ignorancia que nosotros mismos les conservamos a la iglesia. Diciéndole este domingo, entonces, yo lo hice. Yo llegaba de las convenciones en Bogotá a echarle aceite a todo mundo y me parecía la gran cosa, hermano. No, perdóneme, me parecía la gran cosa. Y la gente salía satisfecha. Y la gente decía, wow, recibí tanto. Pero es la influencia de creer que eso está vigente. Cuando yo creo en algo, aunque sea mentira, ese algo tiene poder. Se lo digo de esta manera, la fe tiene poder en cualquier sentido. Si nosotros creemos en algo, eso tiene poder sobre nuestra vida. Yo lo hice hasta que el Señor me reprendió, hasta que el Señor me dijo, muéstrame cuándo yo mando a que hagas eso. Ay, Señor. Y empecé a voltear. No, solamente a los enfermos. Entonces yo le dije al Señor, pues de pronto hay alguien enfermo ahí, le echo a todos. Guardó silencio el Señor. Como quien dice, haga lo que se le dé la gana. Ay, Dios mío. Pero con el tiempo yo me di cuenta que no, hermano, no. ¿Sabe por qué? ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el ungido? Y Jesucristo vino a morar en ti y en mí a través del Espíritu Santo. Así que en el Nuevo Testamento, uno de los significados de la palabra unción significa la impartición sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, a nosotros, de aquí para acá pues, los perezosos, nos es mejor que vayan y nos echen aceite y no invertirle todos los días un tiempo a solas con Dios donde le decimos, llénanos, Señor. Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu presencia, lléname de tu gracia. Enséñame qué es la santidad, enséñame a vivir en esa santidad. Ayúdame a aborrecer el pecado. Aquí me voy a quedar, Señor. Este tiempo va a ser para ti. No, es más fácil, pastor, ore por mí, ¿sí, pastor? Únjame este aceitico que yo me echo y quedo como Superman. Sí, quedo impresionante. Pero es que nos enseñaron mal, hermano. Nosotros crecimos viendo eso, viendo tipologías del Antiguo Testamento activas en la iglesia.
Y les daban un poder impresionante, hermano. Lo que le digo, espero que ustedes no vayan a dejar de ayunar, pero no ayune pensando que ser un hombre o una mujer de ayuno y de oración es el fin de la vida cristiana. No, no ayune así. Que aunque no cambie, aunque siga siendo de mal genio, que aunque siga siendo tramposo y mentiroso, yo soy un hombre de ayuno y de oración. ¿Y qué? Si no cambias, ¿qué? ¿Qué importa? Si estás desmintiendo lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en tu vida. No está Cristo, no hay nada. Puedes decirme que tienes la unción de Elías. Oiga, tremendo, hermano, mire, tremendo. Escuche esto, que son tantas cosas que... Pero tengo la Biblia para leerle, pero ¿sabe qué? La iglesia anda buscando a Cristo donde no está. Así como los católicos buscan a Cristo en la cruz, ¿acaso Jesucristo se quedó en la cruz? Así hay mucha gente que se van para Israel a buscar unción, a esos lugares donde la gente dice, donde la historia dice, donde la tradición dice que Jesucristo caminó. Y como lo que ellos creen tiene poder, ellos van allá y se sienten y vienen haciendo milagros. Pero yo le pregunto una cosa, ¿Jesucristo está en Israel? ¿Jesucristo está en Jerusalén? Él dijo, llegará el día en que ni aquí ni en ese monte adoraremos al Padre, sino que cada uno lo adorará en espíritu y en verdad. El Señor, nuestro Dios, está en el corazón de todo creyente. Póngale cuidado. Entonces, las personas van, dice que cristianos, hermano, y soban la tumba de Kathryn Kuhlman, una gran sierva del Señor, que para que se le traspase la unción, y hacen viajes donde dicen que vivió un hombre ungido, y no se dan cuenta que el ungido ya está en ti. Jesucristo el Señor. Claro. Y porque la presencia del Señor es la unción nos lleva a toda verdad. La unción nos dice todo lo que necesitamos saber. Jesucristo, el Espíritu de Dios. Eso es. Entonces estamos leyendo Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, oiga, ¿usted lo sabe? Pedro dice, nosotros tenemos que saber esto. ¿Qué es lo que debemos de saber? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escúcheme, hay una gran cantidad de cristianos que todavía no tienen conciencia de esto. No han entendido que no tenemos la misma naturaleza de antes, no la tenemos. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica fue muerta allá en la cruz del Calvario. Y cuando Jesucristo nos toma de las tinieblas a su luz admirable, nos transforma, le da muerte a ese hombre de pecado y nos da una nueva naturaleza. ¿Cuántos tenemos una nueva naturaleza? La anterior naturaleza, la naturaleza vieja, la naturaleza de pecado, estaba constituida de orgullo y codicia, y vino de la mentira que el diablo le dijo a Adán y a Eva en el capítulo 6 de Génesis. Pero la nueva naturaleza que el Señor Jesucristo te impartió a ti y a mí es una naturaleza según Dios. Y está construida, está hecha, diseñada de justicia y santidad. Mientras que la naturaleza pecaminosa es orgullo y codicia, la naturaleza divina es justicia y santidad. ¿Proveniente de dónde? De la verdad de Dios. Esa está en Efesios 4:24. Si nosotros no somos conscientes de esto, si no entendemos que nuestro viejo hombre fue muerto, destruido, para que ya no sirvamos más al pecado, y que todo eso se lo debemos a Cristo, a nadie más. Se lo debemos a Cristo, a nadie más. Póngale cuidado. Le voy a poner esto que es, usted sabe que hablar del reino es peligroso. Cuando
Una persona religiosa no quiere entender lo que dice la Biblia, lo que dice la verdad de la Biblia. Póngale cuidado. Entonces se trajo del Antiguo Testamento las cosas como los votos, como los pactos, ¿sí? Y entonces se le dice a las personas: ¿usted quiere que el próximo año le vaya bien? Listo, traiga una ofrenda y le ponen un precio. Vamos a entrar en el 2021, usted tiene que traer 2.210.000 pesos. Y le ponen algo así. Y la ignorancia de la iglesia les hace creer a los cristianos que es verdad. Y sacan su plática y la depositan allí a los pies de esa persona. Y no entendemos una cosa, póngale cuidado, no entendemos una cosa. La Biblia dice que en Jesucristo nosotros somos transformados y transferidos de las tinieblas a su luz admirable. Es Cristo el que, es Cristo es el que nos transfiere de las tinieblas en que vivíamos, de la desgracia, de la maldición, a su luz admirable, al reino donde todas las cosas fluyen con una bendición poderosa. Entonces, ¿cuántas personas se dejaron engañar por el voto, por el pacto y no vieron nada? Porque se salieron de Cristo y fueron al Antiguo Testamento. ¿Dónde en la Biblia, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar que hay que dar dinero para ser sano, para ser libre? ¿Sabe por qué no les gusta a muchas personas, a muchos ministros? ¿Sabe por qué no les gusta la enseñanza de la sanidad interior? Porque la sanidad interior desmiente a los que mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo. Entonces, esa persona que le va mal económicamente, ya yo les digo, no, usted no tiene que dar ninguna ofrenda. Por ahí están pidiendo ofrendas dizque del 31 de diciembre, que para que les vaya bien en el próximo año. No se dejen engañar, y les estoy hablando a todo Colombia y a cualquier lugar del mundo donde llegue este mensaje. No se dejen engañar. A usted no le va a ir bien que porque le dé una ofrenda especial al ministro o para la congregación donde está. Trate con maldiciones generacionales. Oiga, trate con los impedimentos que venimos arrastrando desde la vida pasada. Trate con eso y verá que la bendición es gratis. Es por fe. Entonces no les gusta, escuche, no les gusta, porque yo entro y le desmiento lo que ellos están diciendo. ¿Cuál voto, hermano? ¿Cuál pacto? No. Venga, trabajemos con las maldiciones generacionales. Su papá, no, mi papá fue esto, aquello, lo otro. Eso, la Biblia dice que usted tiene que confesar los pecados de sus antepasados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, confiese eso, con todo lo que se le ocurra de sus antepasados. Si no los conoció, coja los pecados sexuales y todo lo que se le ocurra. Señor, yo confieso que mis antepasados, juntamente conmigo, Señor, cometimos estos pecados. Luego, pecados de muerte, Señor, homicidio, abortos voluntarios, deseos de muerte para la gente, hechicería. La hechicería es una amenaza de muerte contra cualquiera. Luego, los pecados relacionales. Señor, confieso que mis antepasados vivieron llenos de enemistad, vivieron llenos de ira, de pleito, de contienda, vivieron llenos de envidia, de celos. Y todo lo que se le ocurra. Entonces, ¿sabe qué? Mire, no es uno ni dos los que han salido de ese engaño. Porque, a ver, le voy a contar de una sola persona. Pastor, yo llevo 5 años sembrando a final de año para que el siguiente año se me dé lo que estoy pidiendo. Y no, pastor, no. Entonces, lo que me dice mi pastor es que yo necesito seguir sembrando, y que debo de sembrar algo más fuerte, y que debo de sembrar algo más duro, y que debo... Yo le dije, hagamos un proceso donde usted trate con maldiciones generacionales. Hagámoslo. Él fue y le preguntó a su pastor, y el pastor le dijo, ¿qué va? Eso es mentira. Oiga, tremendo, ¿no? Mentira la Biblia, y verdad eso que él trajo del Antiguo Testamento, pactos, votos y todo lo demás. Y le sacó un texto bíblico del Antiguo Testamento. Tú pagarás tus votos al Señor. Y entonces, ¿sabe qué? Como le dijo que no, pasó
otro fin de año así. Como a mitad del siguiente año me llama y me dice, no, pastor, yo quiero que hagamos eso. Yo quiero que hagamos eso. Y empezamos así, de lejos, por WhatsApp. Escúcheme, 4 meses después, la vida le había ido cambiando de una manera tan impresionante. La economía lo buscaba, el dinero lo buscaba. Y él decía, me demoré tanto en entender algo tan sencillo, que en Jesucristo está todo. Tengo que ir y contarle al Señor Jesús los pecados que mis antepasados nunca confesaron y que por eso traen consecuencias a mi vida. No lo había entendido. Y yo ahí y el otro esclavizándolo. No, es que el voto tiene que ser más fuerte. Usted la vez pasada dio 5 millones, consígase prestado 10 millones y yo sé que ahora sí. Hermano, en Jesucristo está incluido todo lo que usted necesita. Se lo digo de esta manera: el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio total, el costo total de tu sanidad, de tu libertad, de tu paz, de tu prosperidad y de todo lo que necesitas en esta tierra y en el reino de los cielos y en la eternidad. Todo lo tiene Cristo. Todo lo tiene el Señor Jesús. Todo. Evitemos, hermano, caer en esos enredos. Por ahí me llamó una hermana y me dijo que en la iglesia de ella hacían saumerio con pimienta y no sé qué otras cosas. Eso es brujería. No conozco a nadie, pero me llamaron y me dijeron. Y aunque no hablo mal de la persona, sé que tengo que denunciar el error en la iglesia. Y que entonces estaban planeando para fin de año en otra congregación ungir con champaña, como el mundo, igualito que el mundo, hermano. Ya la iglesia se ha ido mundanalizando tanto que ya terminaremos, Dios nos guarde, a usted y a mí que Dios nos guarde, haciendo las mismas cosas. Y que hay que ungir con sal, que para poder, no, hermano. Por allá alguien se inventó que si le compraban una obra de arte, una pintura que esa persona hizo, que ya no se preocupe, escuche, que ya no se preocupe que ni demonios van a llegar a su vida por un cuadro. O sea, Jesucristo ya no sirve. Jesucristo no es suficiente. Sí, hermano. Escuche esto otro que es más terrible. Ministerios internacionales que empezaron bien, ministerios de liberación que están terminando, óigame, con cábalas, están terminando con prácticas de ocultismo, como en el Antiguo Testamento, hablando de espíritus humanos que salen de un brujo y se meten a una persona para atormentarla, el espíritu del brujo. ¿Cómo es posible eso si la Biblia dice que cuando el alma o el espíritu sale de usted y de mí, sencillamente el cuerpo no tiene vida? Pero todas esas mentiras, la iglesia se las cree por el hecho de que no hemos aprendido que en Jesucristo está todo. Yo le hago una pregunta. La próxima vez que alguien se le arrime a usted y le diga que si usted no guarda el sábado, se pierde, ¿usted qué le va a decir? Porque ¿sabe qué, hermano? Los veo por montones llenos de nervios, llenos de miedo. Pastor, pero es verdad, los 10 mandamientos. ¿Y los 10 mandamientos es una verdad actual o es una verdad pasada? No, yo le pregunto. Porque el Señor Jesús cogió uno a uno esos mandamientos y dijo: ¿oíste que fue dicho? Pero yo os digo. Alguien dijo: no jures en vano. El Señor dijo: no vuelva a jurar. Por nada ni por nadie, no vuelva a jurar. Ahora en Cristo, tu sí tiene que ser suficiente y tu no tiene que ser suficiente. Si lo cambias, eso no está bien. Entendamos, hermano, que tenemos una vida por delante para vivirla en Cristo. Y entonces, ¿sabe qué? Cuando usted y yo vivamos en Cristo, las cosas son tan efectivas. Juan capítulo 15, póngale cuidado a esto. Y yo sé que usted está conectado. Juan, el Evangelio, capítulo número 15, el versículo número 7.
Y usted va a entender hoy por qué en la iglesia no se ven más hechos sobrenaturales. 7. Evangelio de Juan 15:7. Si permanecéis en mí, ¿qué es permanecer en el Señor? ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Qué es? No salirse, escúcheme, no salirse ni a la fiesta de los panes sin levadura, ni a la fiesta de los tabernáculos, no salirse, mi hermano, a la circuncisión, no salirse al chofar, que hay que sonar para poder que la unción llegue. Hermano, qué vergüenza. No salirse a prácticas que eran solamente tipología, cuando la verdad la tenemos hoy usted y yo, se llama Jesucristo el Señor. Entonces Él dice, si permanecéis en mí, si no te sales a creer que el guardar un día te va a hacer mejor, o que si no guardas el día no te salvas, si entiendes que ya no tienes que buscar que te impongan las manos, nadie, que tienes más que suficiente teniendo al Espíritu de Dios en ti. Si permanecéis en mí, pero nosotros vamos a una cosa, vamos a otra, hacemos una cosa, hacemos la otra, y entonces cualquier situación le echamos aceite a la casa, al carro. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire eso tan poderoso, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Usted está entendiendo por qué no hemos visto todo lo que pedimos? ¿Usted está entendiendo por qué la oración se hace como infructuosa muchas veces en nosotros? Porque entonces vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedir por tal cosa, pero pidámosle al Señor que lo desespere, que no lo deje dormir hasta que me pague. ¿Se conservó en Cristo? ¿Se conservó en Él? ¿En su palabra? No. Entonces, ¿sabe qué? Para que nuestra oración sea más contestada, a ver, unjámonos nuestras manos y así con unción, entonces ahora sí, Padre, y vamos a hacer un voto, y vamos a hacer un pacto, y le vamos a comprar al Señor, no lo dicen así, pero, y le vamos a comprar al Señor el milagro, y le vamos a comprar al Señor el marido, porque entonces, aprovechándose de eso, muchos ministros dicen, ay hermano, usted se quiere casar, ya lo está dejando como el tren, haga un voto por su esposa y verá. Y el problema que me contó una persona es que el mismo pastor empezó a buscarle la mujer, y un día dice que en una administración, así dice el Señor, ella es tu esposa, mujer, él es tu marido, y los casó. No duraron 3 meses juntos. Entienda que hoy en día esa función profética de decirle a la gente qué tiene que hacer ya no está en función. No, ahora Dios está hablando no a través de los profetas, ahora Dios está hablando a través de Jesucristo. Y tú tienes a Jesucristo en ti, y yo tengo a Jesucristo en mí. Que el Señor nos ayude. ¿Va a venir mañana? Claro. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a mirar esto, que nos va a llevar, hermano, a no confiar sino en las palabras de Jesucristo. Sí, yo no estoy diciendo que no vamos a volver a ver el Antiguo Testamento, no. Hay enseñanzas tipológicas que, sacadas a la verdad del Evangelio, son poderosas. Claro, pero no podemos seguir trayendo del Antiguo Testamento cosas al Nuevo para practicarlos literalmente. No está bien, no es eso, no. La sangre que se echó en los dinteles de las casas, ya usted no se la tiene que aplicar. Me cubro con la sangre de Cristo. No, eso es algo que se hizo un día allá en Egipto y que ya no está vigente. Ahora la sangre de Cristo permanece en ti, te justificó y permanece activa en tu vida. Los demonios la pueden ver, pero si no creemos en ella porque no conocemos, entonces nos afecta cualquier demonio.